Muy bien, el tema de hoy va a ser un nuevo método, se llama método paso a paso mínimo y lo vamos a ocupar para solución de problemas neumáticos. Muy bien, para empezar, pues, ¿en qué podemos utilizar la neumática? En generar un sistema automático y pues como en todo problema de la industria, pues necesitamos plantearlo. Este es el problema. Una vez situada y sujetada la pieza de manera manual en el banco de trabajo, esta es la pieza, esta la vamos a situar de manera manual, ¿sí? El operador pulsa el botón de marcha. Ok, no tenemos ahorita aquí dentro del diagrama el esquema del botón de marcha, pero vamos a suponer que está afuera, ¿sí? Afuera en la máquina. El cilindro A empieza el proceso de taladrado. Este es el cilindro A y este es el taladro. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues este taladro va a perforar esta pieza. Cuando el proceso de taladrado ha finalizado, el cilindro de posicionado B avanza y transfiere la pieza taladrada a la estación de escariado. O sea, hace que esta es la estación de escariado y este es el cilindro B. Entonces el cilindro B va a transferir esta pieza al centro de escariado. Una vez que se ha efectuado el escariado, el cilindro posicionado B retrocede y la pieza vuelve a retirarse, o sea, vuelve a regresar el cilindro B a su posición inicial. Y esta pieza que estaba aquí, la retiramos para poner otra. Muy bien. Entonces hay que analizar de acuerdo al enunciado la ecuación de movimientos. Este es el primer paso para resolver un problema. Primero plantear la ecuación de movimientos. Muy bien, dice, una vez situada y sujetada la pieza de manera manual en el banco de trabajo, el operador pulsa el botón de marcha. Ajá, o sea, necesitamos un botón de marcha. Ok. Y el cilindro A empieza el proceso de taladrado. Entonces este empieza a bajar, ¿sí? Perfora y tiene que volver a subir, ¿sí? Este es el cilindro A. Entonces el primer movimiento sería A más. El siguiente movimiento sería A menos. Dice, cuando el proceso de taladrado ha finalizado, el cilindro posicionado B avanza y transfiere la pieza taladrada a la estación de escariado. Entonces el cilindro B avanza. O sea, el siguiente movimiento es B más. Ok. Una vez que se ha efectuado el escariado, el cilindro B transfiere la pieza taladrada a la estación de escariado. Una vez que se ha efectuado el escariado, el cilindro posicionado B retrocede. O sea, para efectuar el escariado, ¿qué tiene que pasar? Que el cilindro C actúe, ¿sí? O sea, C más, luego regrese a su posición inicial, C menos, y por último dice el cilindro de posicionado B retrocede y la pieza debe retirarse. Entonces es B menos. Esa es nuestra ecuación de movimientos. Una vez que tenemos la ecuación de movimientos, realizaremos el diagrama espacio-fase. En la primera fase tenemos que sale el cilindro A, ¿sí?
Puse en este diagrama espacio-fase las marcas de carrera, o sea, los sensores que van ahora sí a censar la posición del cilindro. A1 cuando está extendido, A0 cuando está retraído, B1 cuando está extendido el cilindro B, B0 cuando está retraído el cilindro B, C1 cuando está extendido el cilindro C y C0 cuando está totalmente retraído. ¿Sí? Entonces la primera fase decimos que el cilindro A se acciona, se acciona y toca a ¿quién? A A1. Aquí tenemos a A1, y A1 ¿qué es lo que hace o cuál es la función de A1? Hacer que retrocede el cilindro A, se retrae, toca ahora aquí en A0, aquí lo ponemos A0, y A0 ¿qué debe de hacer? Que se extiende el cilindro B, toca B1, tenemos a B1, y B1 ¿qué es lo que debe hacer? Que se extienda el cilindro C, toca C1 y C1 debe de hacer que regrese o que se retraiga el cilindro C, y toca ¿quién? A C0, vamos a C0, y C0 ¿qué es lo que debe hacer? Que regrese el cilindro B, se retraiga el cilindro B y toque ¿a quién? A B0. Por lo tanto, nuestro ciclo debe de empezar con B0 y un botón de arranque. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que tenemos nuestro diagrama espacio-fase, debemos de dividir la ecuación de movimientos del diagrama espacio-fase en grupos. En un grupo no debe de haber el mismo movimiento del mismo actuador, o sea, no debe de haber dos movimientos de un mismo actuador. ¿Qué quiere decir esto? Aquí por ejemplo tenemos a más, aquí tenemos a menos, por lo tanto, como es un movimiento de un mismo actuador, no puede estar dentro de un mismo grupo. Entonces, por lo tanto, ponemos nosotros aquí nuestra división, del grupo 1 al grupo 2. En otras palabras, una misma letra que representa un actuador no debe de estar dentro del mismo grupo. Sigamos. Sigue A menos, B más, C menos. Como hay una C más aquí y un C menos aquí, hay un mismo movimiento de un mismo actuador, o en su caso, como se los dije, no debe haber la misma letra. Aquí vamos a poner la división del grupo 2 al grupo 3. ¿Sí? Por último tenemos a C menos, B menos y terminamos ahí nuestros movimientos. ¿Sí? Ahora, a esta parte que está aquí, le llamamos ecuación de movimientos amplificada. ¿Por qué amplificada? Porque aparte de tener los movimientos, A más, A menos, B más, C menos y B menos, también tenemos los sensores que actúan. Tenemos a A1, a A0, a B1, a C1, a C0, a B0, y por lo tanto también tenemos a B0 y al botón de arranque. Y no nada más eso, sino tenemos también los grupos. ¿Sí? La división de los grupos.
Ahora, para resolver el problema debemos de dibujar los cilindros neumáticos con los cuales se va a generar el movimiento. El cilindro A, si ustedes bien se acuerdan, es el que taladra. Para un proceso de taladrado, el taladrado debemos de regular su velocidad, no puede salir totalmente rápido, porque si no vamos a romper la broca. Entonces para eso pusimos estas válvulas reguladoras de caudal unidireccional para regular la velocidad del cilindro, para que este vaya lento y no rompamos la broca. En cambio, para B0 y B1, este cambio sí puede ser rápido, entonces no es necesario que lo regulemos, ¿sí? Ahora, para el escariado, pues es lo mismo que la broca, debe de avanzar lento. ¿Por qué avanzar lento? Para que también no rompamos la broca escariadora. Entonces, para eso ocupamos estas válvulas reguladoras de caudal. Ahora, una regla importante en la regulación de caudal es que el aire debe regularse con el aire sobrante, no con el que entra, porque hay pérdidas de presión. ¿Qué quiere decir con esto? Si ustedes se fijan en esta válvula que está aquí, la válvula check está de esta forma, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a regular el avance del cilindro con el aire sobrante del cilindro. Este aire va a pasar por aquí, va a querer pasar por este camino, pues se va a encontrar la válvula check y va a encontrar la estrangulación de aire, lo que va a hacer que el cilindro avance lento. Lo mismo su regreso, ¿sí? En el regreso vamos a encontrar aire sobrante del cilindro, va a querer pasar por aquí, se va a encontrar la válvula check, pero no va a poder pasar y entonces tiene que pasar por la estrangulación, ¿sí? De otro modo, si lo hacemos de manera inversa, sobre todo en hidráulica de potencia, va a ocurrir un fenómeno que se llama cavitación, y esto provoca que el avance del cilindro no sea uniforme. Lo mismo ocurre con el aire, pero sobre todo lo que ocurre con el aire es que de este lado está entrando la presión de trabajo, y si nosotros no dejamos que entre libremente, vamos a tener pérdidas de presión. ¿Qué quiere decir esto? Que esta presión 1 y esta presión 2, la presión 1 va a ser más grande que la presión 2. Si llegáramos a conectar las válvulas reguladoras de caudal al revés, o sea, ¿a qué me refiero al revés? Que la válvula check esté así. Entonces, la presión 1 va a ser mayor que la presión 2, entonces la presión con la que está trabajando el cilindro no va a ser la de la alimentación. Entonces le va a costar trabajo al cilindro avanzar. Por eso debemos de poner las válvulas reguladoras de velocidad de esta forma. Muy bien. Ahora que ya tenemos definido nuestro diagrama neumático en cuanto a los actuadores, como habíamos quedado anteriormente, cada grupo es una alimentación de aire para el sistema de control. Acuérdense, el anterior sistema que vimos es el sistema de potencia, el sistema de presión, el que va a generar fuerzas y movimientos. Ahora vamos a hacer lo que es el sistema de control, el cual solamente nos va a ayudar a controlar los movimientos. Y habíamos dicho que por cada grupo 1, grupo 2 y grupo 3, va a ser una línea de aire y hay que dibujarla, y la vamos a dibujar igual otra vez de arriba hacia abajo, empezando por el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Ahora, debajo de estas líneas de presión vamos a poner unas válvulas de memoria, pero estas válvulas ahora van a ser 3-2. Aquí tenemos la válvula 3-2, y les decimos que son de memoria porque van a tener doble pilotaje, ¿sí? Y vamos a dibujar
tantas válvulas, tantos grupos tengamos. ¿Qué quiere decir? Que por cada grupo que tengamos vamos a dibujar una válvula 3-2 con doble pilotaje. Aquí tenemos 1, 2 y 3 válvulas. Y la última siempre la vamos a poner abierta, no cerrada. Todas las vamos a poner cerradas. Si fijan, esta está cerrada, pero esta está abierta, está en su posición abierta. Así los vamos a dibujar. Entonces vamos a dibujar, como son 3 grupos, vamos a dibujar 3 válvulas 3-2 con doble pilotaje, 2 normalmente cerradas y la última normalmente abierta. Ahora bien, a cada una de estas válvulas le vamos a conectar una válvula de simultaneidad. Es decir, vamos a conectar 3 válvulas de simultaneidad en su accionamiento neumático, pero del lado izquierdo. Entonces lo vamos a conectar de esta manera, así como están aquí, marcadas. Si se fijan, están conectadas el accionamiento de la válvula de simultaneidad a su pilotaje. ¿Sí? Acuérdense, el 1, ¿sí?, son alimentaciones. Aquí está alimentación, y el accionamiento de la válvula de simultaneidad. Muy bien. Ahora, cada una de estas válvulas de memoria va a alimentar a un grupo y va a alimentar a su grupo correspondiente, y todas van a empezar de izquierda a derecha. Es decir, esta va a alimentar al grupo 1, ¿sí?, esta al grupo 2 y esta al grupo 3. Esta va a alimentar al grupo 1 por ser la primera válvula de izquierda. Luego esta va a alimentar al grupo 2 porque va a ser la segunda válvula, y esta va a alimentar al grupo 3 por ser la tercera válvula. ¿Sí? Todas van a alimentar directamente a cada grupo y se van a conectar de izquierda hacia derecha. O sea, en este sentido. ¿Sí? Muy bien, ahora el otro pilotaje de la válvula lo vamos a conectar con el grupo siguiente, es decir, este está alimentando al grupo 1, entonces quiere decir que el otro pilotaje se tiene que conectar al grupo 2. Esta válvula que está alimentando al grupo 2 se va a alimentar con el grupo 3, y esta que está alimentando al grupo 3, el siguiente grupo, ¿cuál es? El grupo 1, ¿sí? Acuérdense, aquí también está el grupo 3 y salta al grupo 1, entonces el grupo siguiente es el grupo 1, entonces lo vamos a conectar aquí al grupo siguiente, que es el grupo 1, ¿sí? De tal manera, después se van a dar cuenta en la simulación, que cuando se active el grupo, por ejemplo, cuando se active el grupo 1, cuando nosotros lo activemos, va a desconectar al grupo 3. ¿Por qué? Porque al momento de alimentar el aire aquí, ¿sí?, va a desactivar al grupo 3. O por ejemplo, cuando nosotros activemos el grupo 2, se va a alimentar aquí el aire, y va a desactivar al grupo 1. Y de la misma forma, cuando activemos el grupo 3, va a desactivar al grupo 2. ¿Sí? Por eso, la manera de conectarlo es así. Esta válvula está alimentando al grupo 1, su pilotaje va a estar conectado al grupo 2. Este está alimentado al grupo 2, el pilotaje derecho va a estar alimentado por el grupo 3. Y esta, que es el grupo 3, que es el último grupo, va a estar conectado con su grupo siguiente, que es el grupo 1. Muy bien. Ahora, cada una de las conexiones de la válvula de simultaneidad va a ir con el grupo anterior. Entonces, por ejemplo, esta que está alimentada al grupo 1, el grupo anterior al grupo 3, el grupo anterior al grupo 1 es el grupo 3. ¿Sí? Aquí acuérdense, está el grupo 3. Entonces va a estar alimentado
El grupo 1 va a estar alimentado por el grupo 3 en su válvula de simultaneidad, por eso aquí lo tenemos. Aquí este es un ejemplo más claro. Este está alimentando al grupo 2, su grupo anterior es el grupo 1. Y esta es el grupo 3 y va a estar alimentado por el grupo 2, la válvula de simultaneidad. Así se deben de estar conectando con el grupo anterior. Vamos a verlo otra vez de nuevo. Esta alimenta al grupo 1, el grupo anterior es el grupo 3, y entonces la válvula de simultaneidad debe estar conectada al grupo 3. Muy bien. Este es el grupo 2, su anterior grupo es el grupo 1, entonces la válvula de simultaneidad va a estar en el grupo 1. Y por último, esta alimenta al grupo 3, entonces su grupo anterior es el grupo 2. Y va a estar alimentada la válvula de simultaneidad al grupo 2. Muy bien, ahora los accionamientos de grupos van a ir conectados del otro lado de la válvula AND. Y ya no lo vamos a alimentar con el grupo anterior como lo hacíamos en el método cascada, sino estas van a estar alimentadas directamente al aire. Por ejemplo, aquí estamos viendo a A1, A1, que activa el grupo 1 al grupo 2, está alimentada directamente. Ya no lo estamos haciendo como en el método cascada, que esta estaba alimentada, por ejemplo, al grupo 1. Ya no lo vamos a hacer así. Ahora lo único que vamos a hacer es conectarla directamente al aire, ¿sí? Y lo vamos a poner en el grupo correspondiente. Por ejemplo, habíamos quedado que aquí el ciclo termina en B0 con el botón de ¿qué? Arranque. Por lo tanto, el inicio debe ser aquí B0, B0 con el botón de arranque para activar el grupo 1. Entonces aquí tenemos el botón de arranque a B0 y va a activar con esto el grupo 1. El grupo 2 se activa con A1, entonces por lo tanto aquí tenemos a A1. Y el grupo 3 se activa con C1, por lo tanto aquí tenemos a C1. ¿Sí? Todas estas válvulas van a estar con la válvula correspondiente que alimenta cada grupo. Veámoslo de nuevo. Botón pulsador B0, van a activar el grupo 1. Esta es la válvula que alimenta el grupo 1. Entonces, por lo tanto, la válvula de simultaneidad debe estar conectada aquí. El grupo 2 se activa con A1. Aquí tenemos A1. Esta válvula está alimentando al grupo 2. Entonces nosotros vamos a conectarla en la válvula de simultaneidad. Que alimenta al grupo 2. C1 activa el grupo 3. Entonces aquí tenemos a C1. Aquí tenemos la válvula 3.2 que alimenta al grupo 3 y entonces nosotros tenemos que conectarla a esta válvula de simultaneidad porque es la que va a activar al grupo 3. Ahora bien, otra vez seguimos respetando la ley o el principio de que el primer movimiento del grupo, de cada grupo, va a ir conectado directamente al grupo. Por ejemplo, para el grupo 1, para el grupo 2, el primer movimiento del grupo 1, aquí tenemos el grupo 1, su primer movimiento es que salga el cilindro A. Entonces aquí lo tenemos así conectado al cilindro A. Muy bien. El primer movimiento del grupo 2 es A menos. Entonces, aquí lo tenemos y lo conectamos directamente al grupo 2. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces va a hacer que conectándolo hacia el pilotaje va a hacer que regrese el cilindro A. Y el primer movimiento del grupo 3 es que regrese el cilindro C. Entonces lo vamos a tener conectado aquí, directamente al grupo 3. ¿Y ahora qué vamos a hacer con las válvulas restantes? Bueno,
A0 otra vez está alimentado en el grupo 2, entonces lo ponemos así, A0 alimentado por el grupo 2. ¿Y qué movimiento va a hacer? Que salga el cilindro B, entonces lo tenemos que poner conectado al pilotaje del cilindro B. De la misma forma, B1 está alimentado por el grupo 2 y va a hacer que salga el cilindro C. Entonces B1, que lo tenemos aquí, lo vamos a alimentar al grupo 2 y lo vamos a conectar al pilotaje para que salga el cilindro C y toque a C1. Y por otro lado tenemos a C0, ¿sí? Y C0 va a estar alimentado por el grupo 3, como está aquí marcado, alimentado por el grupo 3, y va a hacer que regrese el cilindro B, entonces lo debemos de conectar en el pilotaje que hace que se retraiga el cilindro B. Muy bien, veremos ahora la simulación de nuestro diagrama neumático. Al iniciar, como ustedes pueden ver, la alimentación de aire es directa hacia el grupo 3, por eso esta válvula siempre se deja abierta. Ahora, para accionar nuestro sistema, nosotros vamos a presionar aquí el botón pulsador y esta válvula de simultaneidad, al tener señal en el grupo 3, se va a activar. Una vez activado, va a activar el grupo 1, ¿sí? Y el grupo 1 va a desactivar el grupo 3. Miren, aquí está, se va a desactivar el grupo 3, pero también va a activar al cilindro A para que éste se extienda. Se extiende, toca A1, A1 lo tenemos aquí. Como ya está activado el grupo 1, nosotros al momento de activar A1 se va a activar esta válvula de simultaneidad y va a activar el grupo 2, ¿sí? Y el grupo 2 va a desactivar al grupo 1, pero también va a hacer que regrese el cilindro A. Lo tenemos, ya desactivó el grupo 1, ¿sí? Va a hacer que regrese el cilindro A. Regresa el cilindro A, toca A0 y A0 sigue alimentado por el grupo 2, entonces va a activar al cilindro B para que este se extienda y toque a B1. Toca B1 y B1 va a hacer que se extiende el cilindro C para tocar a C1, ¿sí? Y C1, que aquí lo tenemos, va a activar el grupo 3. Esto es debido a que el grupo 2 ya está alimentado y la válvula de simultaneidad se va a activar al momento que active C1. ¿Sí? Tenemos, se está activando el grupo 3. Se activa el grupo 3, el momento que se activa el grupo 3 va a desactivar el grupo 2 y el primer momento del grupo 3 también es que regrese el cilindro C. Regresa el cilindro C, toca C0, C0 está alimentado por el grupo 3 y va a hacer que regrese el cilindro B. Y toca A, B0 y terminamos nuestro ciclo. Vamos ahora a la simulación de manera rápida. Y con esto terminamos nuestra clase de hoy.